Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Enrique Texac Samuel, carnet 2020-10-230. A mí me tocó hablar sobre los JFET, símbolos, gráficas y una comparación entre un JFET y un MOSFET. Aquí en esta presentación que hice tengo el símbolo de un JFET canal tipo P, lo que significa que los huecos son portadores mayoritarios. La compuerta está formada por un material tipo N, creando una unión PNP inversa al voltaje del canal tipo N. Para controlar este tipo de JF se le aplica un voltaje positivo a la compuerta, lo que reduce el flujo de huecos. Estos JF son un poco comunes, y se usan para unas aplicaciones bien específicas donde se requieran voltajes positivos. En la siguiente imagen que tengo en la presentación es un JFET de canal tipo N. Este, J, este JFET de canal tipo N lo que significa que los electrones son principalmente portadores de carga. La compuerta está formada por un material tipo P, creando una unión PNP como en el anterior. Para controlar este JF se le aplica un voltaje negativo a la compuerta, lo que estrecha el canal y reduce el flujo de electrones. Estos JF son los más comunes, son los que se usan por su mayor velocidad en la respuesta de conmutación. Y lo siguiente que le voy a hablar es sobre la gráfica traductiva. Esta es una gráfica que relaciona el voltaje de entrada y el voltaje de salida y nos da la ganancia o la aplicación del JFET. Y en la siguiente presentación es una gráfica donde representa la región ómica. Es una región donde el JF actúa como si fuera una resistencia variable. Esta región casi no vi que se tenga muchos usos en la industria. Y por último tengo una tabla donde tengo los aspectos o características entre los JFET y los MOSFET. Aquí puse que el control, cómo se controlan, que el JFET depende de una unión PN y el MOSFET depende de un aislante de óxido metálico. En la construcción podemos ver que el JFET está hecho de semiconductores y el MOSFET está hecho de un óxido de un metal como aislante. Podemos ver aquí que puse la polarización, que los JF se tienen que polarizar inversa para evitar la conducción, y tengo aquí lo del MOSFET que puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo EMOS o DEMOS. Y las aplicaciones más comunes que yo encontré sobre los JFET serían la amplificación de señales débiles, y de los MOSFET serían los circuitos de potencia y de alta velocidad por su rápida conmutación. Podemos tener unas aplicaciones digitales, pero los JFET no tienen mucha cabida en eso, y los MOSFET sí son usados junto con los microcontroladores. Y aquí puse la fiabilidad, que son muy estables, y los MOSFET son un poquito más delicados si no se les pone un circuito de protección. Solamente sería eso. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Álvaro Vinicio Farfán Báez, carnet 2020-10-376. Yo voy a estar hablando sobre la polarización del JFET de este transistor. Voy a estar hablando sobre tres métodos de polarización. El primero de estos va a ser la autopolarización. Tenemos ahí, por ejemplo, un diagrama. Lo más importante de esta configuración de polarización es de que esta no requiere una fuente de voltaje negativa. Solamente vamos a utilizar una resistencia en la fuente
el cual cuando circule corriente nos va a dar un voltaje negativo en VGS. Esta configuración es bastante práctica y muy utilizada. No, aunque eso sí, ya que la VGS depende de ID, el cual ID es la corriente de drenaje, esto implica que su análisis va a llevar a una ecuación cuadrática. No en todos los casos, pero puede pasar. A continuación les voy a enseñar un ejemplo matemático de este método. Bueno, como ejemplo de autopolarización vamos a tener el siguiente circuito, el cual empieza con una fuente de 20 voltios a una resistencia de drenaje de aproximadamente 2 kilo ohmios. Bueno, aproximadamente de 2 kilo ohmios, una corriente de drenaje de 3000 amperios. Esta resistencia está conectada al VJFET. Este conectado a una resistencia de la fuente de 450 ohmios y va a tierra. Ahora, para la compuerta tenemos una resistencia de compuerta. No, pero vamos a hacerlo después mejor. Acá, una resistencia de compuerta de 15 mega ohmios, vamos a ponerle. Y un voltaje de la compuerta de 0 voltios. Ok. Entonces, aquí vamos a buscar dos cosas: el voltaje DS y el voltaje GS, o sea, de drenaje a fuente y compuerta fuente. Vamos a encontrar primero el VGS, el cual es el que se encuentra acá, ¿verdad? No, perdón, vamos a encontrar primero el voltaje DC, que es un poco más largo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el voltaje de la fuente, el cual lo podemos hacer con ley de Ohm, IS por RS. Pero como sabemos, en los JFET el voltaje, la corriente de drenaje siempre va a ser igual a la corriente de fuente. Ya que contamos con la corriente de fuente de drenaje, vamos a sustituirla. Y ahí está. Ahora solo sustituimos valores. 3 por 10 a la menos 3, que es la corriente de drenaje, y la resistencia de fuente 450 ohmios. Esto nos da 1.35 voltios. Ahora lo siguiente sería sacar el voltaje de drenaje. Este lo podemos sacar mediante el recorrido de esta parte. Entonces sacaríamos primero el voltaje menos por ley de Ohm, la corriente por la resistencia de drenaje. En este caso sería 20 menos 3 por 10 a la menos 3 por 2 por 10 a la 3, y esto da a 15 voltios. Y ahora simplemente para sacar el BDS restamos las fuentes. Voltaje de drenaje voltaje de drenaje menos voltaje fuente, el cual es 15 voltios menos 1.35, el cual da 13.65 voltios. Esta es la primera respuesta. Ahora, para el voltaje de GS, lo primero que notamos es que ya que VG igual a 0, como podemos ver acá,
Ya tenemos el voltaje de la fuente. Simplemente restamos VGS igual VG menos VS. Sería 0 menos 1.35 igual a VGS igual menos 1.35 voltios. ¿Qué sería el ejemplo de este método? Ok, ahora vamos a hablar sobre el siguiente método, el cual es la proyección por medio de divisor de voltaje. Este método usa un divisor resistivo para fijar el voltaje en la compuerta. Al igual que antes, usa la resistencia de la fuente para generar un voltaje de la compuerta a la fuente, es decir, el VGS. Este método es muy flexible y por eso es utilizado en amplificadores con JFET. Permite polarizar el transistor de una forma estable y sin necesidad de otra fuente. Ahí tenemos un ejemplo en el diagrama, pero ahora les enseñaré más a detalle un ejemplo numérico o matemático de este método de polarización. Ok, para este método para el método de polarización promedio de divisor de voltaje, vamos a tener este ejemplo, el cual voy a realizar en este momento. Empezamos con una fuente de voltaje de 15 voltios, el cual va a una resistencia de drenaje. Bueno, ahora no voy a armar y ahora diré que es cada parte. Así. Ok. La primera es una resistencia de drenaje, el cual va a ser de 4.4 kilo ohmios. La resistencia 1 de vamos a ponerle 7.8 mega ohmios. Una resistencia 2 de 2 mega ohmios y una resistencia de fuente de 3.3 kilo ohmios. Vamos a contar con un dato ya establecido de un voltaje de drenaje de 8 voltios. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar es la corriente de drenaje y como siempre, el voltaje de compuerta a fuente, VGS. Entonces, empezaremos con la corriente. Eso es igual que antes, que en el ejemplo anterior, va a ser con un recorrido y ley de Ohm. Entonces, en este caso sería el voltaje, que sería voltaje de fuente menos el voltaje de drenaje partido la resistencia. Sería 15 menos 8 partido 4.4 por 10 a la 3, que nos daría 8 menos 4.3, 1.59 miliamperios aproximadamente. Esta es la primera respuesta. Okay. Entonces, para PGS haremos lo mismo que en el ejercicio anterior, que el cual, ya que ID igual IS, para sacar el voltaje S usaremos ID por RS, el cual sería 1.59 por 10 a la menos 3 por la resistencia 3.3 por 10 a la 3. La cual nos da 5.25 voltios. Ahora para el voltaje de la compuerta
usaremos el divisor de tensión, el cual sería R2 partido R1 más R2 por el voltaje que ingresa, es decir, el VDD. Entonces esto sustituyendo sería 7.8 megas más y partido 7.8 megas más 2 megas por 15 voltios. Esto nos da 7.8 por 10 a la 6. Sería 9, ¿no? 9.8 por 10 a la 6 por 15. Y eso nos da 11.94 aproximadamente voltios. Igual cuando opero guardo, uso todos los decimales. Entonces BGS igual BG menos BS sería 11.94 menos 5.25 lo cual nos daría 6.69 voltios. Y esta sería la segunda respuesta. Esta sería este ejemplo. Aunque de hecho me di cuenta que está incorrecto, solo un pequeño error. Aquí esto es 2 megas. Ahí está. Ahora lo arreglo rapidito, porque claro, no puede quedar positivo. Entonces aquí arreglamos. Aquí esto en vez de 11.94 sería 3.06 voltios. Entonces ahora ese 3.06 menos 5.25 menos 2.19 voltios. Esto sería la respuesta. Ahora sí. Ya que el VGS siempre tiene que quedar como un voltaje negativo. Ahora pasaremos con el siguiente método. Ok, ahora como podrán observar, a diferencia de los anteriores métodos, en este método se cuenta con una fuente de corriente constante. Esta está conectada directamente a la fuente del JFET. Esta fuente de corriente constante hace de que se consiga una corriente de drenaje casi invariable, la cual se va a mantener así incluso si el VGS cambia o no cambia. Esta fuente de corriente constante se consigue a través de un transistor BJT, el cual también ayuda a conseguir una gran estabilidad en el punto de operación, lo cual es muy apreciado y muy útil en circuitos de precisión. Ahora les realizaré un ejemplo para poder entenderlo mejor. Ok, a diferencia de los métodos anteriores, como pueden ver en el diagrama, en este se utiliza una fuente de corriente constante. Esta está directamente conectada a la fuente del JFET. Esta fuente constante produce una corriente del drenaje casi invariable, independientemente de si el voltaje de compuerta fuente cambia o no.
esta fuente de corriente se produce gracias a que utilizamos un transistor BJT, el cual también ayuda a una gran estabilidad en el punto de operación, que es muy útil en circuitos de precisión. A continuación les enseñaré un método, un ejercicio matemático de este método. Ok, para el caso de polarización mediante fuente de corriente vamos a tener el siguiente ejemplo, el cual empieza con la fuente de drenaje conectado al transistor FET. Aquí tenemos el transistor BJT, JFET del anterior, este es el transistor BJT, y aquí está. Poner acá 8 voltios. Aquí vamos a poner 10 voltios. Sistema conectado directamente a tierra. Y este a una resistencia. Y luego a tierra. De la resistencia de compuerta. El voltaje de compuerta. Resistencia de compuerta. Nueve mega ohmios. Resistencia de drenaje y resistencia de emisor. Ok. Entonces lo que vamos a buscar acá es los valores de RD, de RE, y qué pasaría si con la corriente de drenaje, si el voltaje aumentara a, digamos, 20 voltios. Ok, entonces lo primero que haremos será calcular el RE, el cual es con voltaje, con la ley de Ohm, el cual sería voltaje de EE partido la corriente de drenaje, a la cual no la puse, pero es igual a 8 miliamperios. Entonces sería 8 partido 8 miliamperios es igual a 1 kilo ohmio. Aquí tenemos la primera respuesta. Y ahora tenemos que buscar la siguiente. Uy, aquí me confundí escribiendo, dije yo. Esto es RE y esto es RD. Esto lo haremos con trayectoria de la BDD menos BD partido y D. 10 voltios menos creo que esto no lo puse, ¿verdad? Si esto no lo puse. El voltaje de... Esto no lo puse, ¿verdad? Si no lo puse. Voltaje de es igual a 6 voltios. 6. Ahora ID sería partido 8 milis. Entonces, a sustituir, tenemos 10 menos 6 partido 8 por esa la menos 3. Y esto da 500 ohmios. Y aquí tenemos la segunda respuesta. Entonces, con el tercero, ¿qué pasa si con ID, si el voltaje aumenta a 20 voltios? La respuesta es que se mantiene fija, ya que, como había mencionado antes,
la corriente de drenaje no va a cambiar independientemente de si cambia VGS, si cambia el voltaje, si cambia nada, ya que gracias al transistor BJT se mantiene, le da una estabilidad y es casi invariable. Entonces no ocurriría nada. Esto sería todo de por los métodos de polarización, finalizando con este ejemplo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Alejandro Diva Reynosa con carnet 2022-0037. Hoy voy a explicar paso a paso cómo se analiza un circuito JFET en configuración de autopolarización. Vamos a ver desde cómo fluye la corriente hasta cómo se comporta como amplificador en pequeña señal. Entonces, vamos a ver el primer caso. Como ya lo mencioné, es autopolarización. Vamos a usar un JFET de canal N, el IDSS, que son 10 miliamperios. El IDSS significa la máxima corriente de drenaje cuando el voltaje entre la compuerta y la fuente es 0 voltios. El VGS, que es el voltaje de corte, que va a ser de menos 5 voltios cuando el canal se cierra completamente. La resistencia de drenaje, el RS, RG y VDD, que es el voltaje de la fuente, ¿verdad? Entonces, eh, paso uno. Para saber qué queremos encontrar, tenemos que preguntarnos qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí queremos hallar la corriente que circula por el drenaje, el voltaje entre la compuerta y la fuente VGS y los voltajes en todos los nodos. Para eso vamos a usar una fórmula que nos dice cómo se comporta la corriente de un JFET cuando el canal está parcialmente cerrado. Bueno, entonces teniendo aquí la fórmula de corriente de JFET, nos preguntamos, ¿por qué no es lineal como una resistencia? Es porque el JFET no deja pasar corriente libremente. La corriente depende de qué tan abierto esté el canal y eso la controla el voltaje entre la corriente y la fuente. Cuando ese voltaje es cero, el canal está totalmente abierto. Cuando llega al valor de corte, ya no deja pasar nada. Entre estos dos puntos, la corriente se comporta como una parábola. Entonces vamos a usar esta relación, que es esta fórmula de aquí, con la corriente de drenaje y esta relación. Esta fórmula nos da la corriente que pasa si sabemos qué tan negativo es VGS. Paso 3. ¿Qué pasa si no sabemos VGS? En nuestro circuito de voltaje entre compuerta y fuente depende de la corriente que pasa por la resistencia de fuente. No lo tenemos como un dato, sino que depende de la misma corriente que queremos calcular. Eso se llama una ecuación implícita. ¿Cómo la resolvemos? Vamos a usar lo que sí sabemos. La compuerta está a 0 voltios porque está a tierra a través de RG. La fuente está más arriba porque ahí pasa corriente. Entonces, en vez de meter el valor de VGS, lo reemplazamos como menos ID por RS. En la fórmula de corriente nos quedaría así como se ve. Ahora solo hay una incógnita que es la ID. Paso 4. Sustitución y resolución numérica. Sustituimos los valores. Ya sabemos que IDSS son 10, VGS de corte son menos 5 y la RS son de 470 ohmios. Aquí empezamos la sustitución adecuada y obtenemos el valor de ID 2.42 miliamperios. Esta es toda la corriente que circula por el transistor. Ahora el paso 5, calculando los voltajes del circuito. Tenemos aquí el BS, lo calculamos por la multiplicación de ID por RS. Ya sabemos que el ID es 2.42 miliamperios, 470 ohmios es el valor de RS y esto nos da un valor de 1.137 voltios.
El VG es igual a 0 voltios, así que VG es igual a VG menos VS y eso nos va a dar un valor de menos 1.137 voltios. El BD es la resta, o sea, a BDD se le va a restar ID por RD. Ya sabemos que BDD es la fuente, son 15 voltios menos el amperaje que circula por el transistor, que son 2.42, por la resistencia de drenaje, que son 1000 ohmios. Esto nos va a dar un valor de 12.58 voltios. BDS es la resta de BD menos BS, son 12.58 menos 1.137, que nos va a dar un valor de 1.44 voltios. Todo está en orden, el voltaje de drenaje es mucho mayor que el de la fuente, así que estamos en una región activa. Como sexto paso, vamos a hacer un análisis en una pequeña señal. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar el circuito cuando le aplicamos una señal de entrada. En esta parte nos importa el voltaje de alimentación y si no la relación por lo que entra por la compuerta y lo que sale por el drenaje. Usamos la transconductancia que nos dice cuánto cambia la corriente si cambia el valor de voltaje entre compuerta y fuente. Primero calculamos la pendiente máxima con esta fórmula y esto nos va a dar un valor de 4 miliamperios dividido sobre voltio. Ahora ajustando los valores de VGS obtenemos que va a ser de 3.09 miliamperios dividido voltio. Ahora vamos al paso 7. El paso 7 es sobre la ganancia de voltaje. Finalmente, si le metemos una señal alterna por la compuerta, la amplificación será proporcional a esa pendiente y a la resistencia de drenaje. Entonces, la ganancia será igual a menos la pendiente por la resistencia de drenaje, que sería menos 3.09 por 1000 voltios, por 1000 ohmios. Esto nos da un valor de una ganancia de menos 3.09. El signo negativo indica que la señal se invierte y el valor dice que la ganancia se amplificó 3 veces. Y con eso terminamos el análisis completo del primer circuito, desde su comportamiento en DC hasta su capacidad de amplificar señales. Ahora vamos con el segundo caso. Para el segundo caso tenemos los siguientes datos. Tenemos el IDSS, que son 8 miliamperios. Esta es la corriente máxima del FET. VGS de corte son menos 4 voltios. VGG menos 2 voltios, fuente conectada a la compuerta. Aquí la tenemos en el circuito representado. El RD, resistencia de drenaje, que va al drenaje del FET. El VDD, que es la fuente de alimentación. Entonces seguimos aquí. Este circuito también utiliza un JFET canal N, pero ahora vamos a fijar directamente el voltaje entre compuerta y fuente usando una fuente de voltaje externa negativa, lo cual simplifica algunos cálculos. Entonces, ¿qué significa usar VGG? Bueno, aquí en vez de dejar que el circuito genere voltaje entre compuerta y fuente automáticamente, como el caso anterior, nosotros se lo imponemos. Le estamos diciendo al transistor que la compuerta se quede a menos 2 voltios con respecto a tierra. Y como la fuente del transistor está conectada directamente a tierra, el voltaje entre compuerta y fuente es directamente menos 2 voltios fijo, o sea que no cambia. Entonces, si tenemos los valores de VG menos 2 voltios, BS 0 voltios, nuestro valor de VGS será de menos 2 voltios. Paso 2. Encontrar la corriente que circula. Como ya sabemos el voltaje entre compuerta y fuente, podemos usar la fórmula que relaciona este voltaje con la corriente que circula por el drenaje. Entonces tenemos la ID y usando esta fórmula, sustituyendo, vamos a encontrar que la corriente de drenaje será de 2 miliamperios. Paso 3. Bueno, ya encontrando todo eso, vamos a calcular todos los voltajes del circuito. La caída de voltaje en la resistencia RD será el producto de la corriente ya encontrada aquí arriba, la corriente que circula,
por la resistencia de drenaje. Esto va a ser 2 por 680 ohmios. Esto nos va a dar un valor de 1.36 voltios. Voltaje en el nodo drenaje va a ser VD igual a VDD menos VRD. Esto va a ser 12 voltios menos 1.36 voltios, 10.64 voltios. La fuente de voltaje VS es 0 ya que está conectado directo a tierra. El voltaje de drenaje entre drenaje fuerte será VDS igual a VD menos VS. Esto será 10.64 menos 0 y nos da un valor de 10.64 voltios. El transistor está en región activa porque VDS es mayor que el voltaje de estrangulamiento, que sería VGS de corte en valor absoluto. Paso 4. Análisis en pequeña señal. Ahora analicemos cómo se comporta el transistor frente a señales pequeñas. Como hicimos antes, usamos la transconductancia que nos dice cuánto cambia la corriente con pequeños cambios en el voltaje entre compuerta y fuente. Primero la transconductancia máxima, que será Gm igual a 2 por IDS dividido VGS de corte. Ya sabemos estos valores, así que es 2 por 8 dividido 4 y nos da un valor de 4 miliamperios dividido voltio. Luego ajustamos nuestro punto de operación VGS como menos 2, que es la fuente negativa, y usando esta fórmula sería Gm, Gm sub 0, que la acabamos de calcular, sería 1 menos VGS dividido VGS de corte. Esto será 4 por 1 menos 2 dividido menos 4. Esto nos dará un valor de 2 miliamperios sobre voltio. Ahora, como paso 5, hablaremos de la ganancia de voltaje. Igual que el caso anterior, la ganancia de voltaje la vamos a calcular multiplicando el Gm que encontramos en el inciso anterior por la resistencia de drenaje. Esto sería menos 2 por 680 y nos da una ganancia de menos 1.36. Como ya especificamos, el signo negativo indica que la señal se invierte. Si entra positiva, sale negativa y la señal se va a amplificar 1.36 voltios. Entonces, en este circuito muestra que al usar una fuente negativa fija en la compuerta podemos controlar fácilmente la corriente que circula y además amplificar señales pequeñas con una ganancia de 1.36 veces, pero invertida. Ahora vamos con un tercer ejemplo donde el JFET se usa de forma diferente, como una resistencia variable. Aquí tenemos el caso de el JFET en región óhmica, o sea, en resistencia variable. Entonces ahora no vamos a amplificar ni polarizar para región activa. Este ejemplo muestra cómo el JFET puede comportarse como una resistencia que se ajusta sola dependiendo del voltaje que tenga entre compuerta y fuente. Tenemos los datos, el IDSS, que son 6 miliamperios, VGS de corte, menos 3 voltios, VGS menos 1 voltio, VDS 0.2 voltios. Es muy pequeño para forzar la región óhmica. Entonces, tenemos paso 1. ¿Por qué región óhmica? Bueno, cuando el voltaje entre drenaje y fuente es muy pequeño, el transistor no tiene el canal saturado. Está apenas dejando pasar la corriente como si fuera una resistencia. Esa resistencia cambia dependiendo del voltaje de compuerta. En esta región la corriente se calcula igual que antes, pero la intención es distinta, ver cuánto vale la resistencia del canal. Paso 2. Como paso 2 vamos a calcular la corriente de drenaje. Usamos la misma fórmula de antes, que será ID igual a IDSS por el cuadrado de 1 menos VGS dividido VGS de corte. Sustituyendo nos da un valor de 2.66 miliamperios. Ahora, como paso 3, vamos a calcular la resistencia efectiva del FET. Ya que el voltaje entre drenaje y fuente es muy pequeño y tenemos la corriente, podemos aplicar la ley de Ohm correctamente. Entonces usamos la resistencia de drenaje fuente
por el voltaje de drenaje fuente dividido en la corriente de drenaje. Será 0.2 dividido 0.00266. Esto nos da un valor de resistencia drenaje fuente de 75.2 ohmios. Eso quiere decir que el JFET se comporta como una resistencia de 75 ohmios. Tenemos aquí una aplicación real. Este modo de operación se usa para controladores de volumen, filtros o atenuadores automáticos, porque si modificamos BGS podemos hacer que el JFET se comporte como una resistencia más grande o más pequeña sin mover nada físicamente. Y así es como un transistor JFET no solo puede amplificar, sino también funcionar como una resistencia ajustable. Todo depende de cómo lo polaricemos y en qué región trabaja. Esto sería todo de mi parte acerca de los efectos prácticos. Muy bien, continuando con nuestro siguiente punto de nuestra exposición, el cual sería modelo en pequeña señal del modelo red de nuestro JFET. Empezaremos definiendo qué es un JFET. Pues un JFET es un transistor de efecto de campo de unión. Este es un transistor que funciona controlando el flujo de corriente a través de un canal semiconductor mediante un campo eléctrico. Y bueno, con la ayuda de una pizarra presentaré lo que sería la simbología, que sería más o menos aquí. Donde aquí tenemos el drenado, el S va a ser nuestra fuente y el G va a ser la puerta o el gate. Aquí tenemos lo que sería N canal de JFET y aquí el P canal de JFET. Entonces, eh, ahora sí entraremos en lo que sería el modelo de pequeña señal, ya sabiendo las simbologías de cada uno. Aquí lo sostendré para que lo noten. Entonces, vamos a decir que el modelo de pequeña señal de JFET, pues en su análisis, eh, esta cumple una función y proporciona características que identifican las cuales serían las siguientes. Pues presenta una ganancia de voltaje excelente, su impedancia de entrada es alta, aparte de que su consumo de potencia es bajo, lo cual facilita un adecuado rango de frecuencias y así su tamaño y peso. Por otro lado, la impedancia de entrada se caracteriza por ser alta en los JFET, lo que hace que el modelo equivalente tenga una u otra forma y una simplificación de los que serían los BJT. Esto porque los BJT utilizan un factor de amplificación beta y el FET cuenta con un factor de transconductancia que es presentado por la GM. El amplificador JFET puede emplearse de dos maneras, amplificando lineal o como un dispositivo digital en circuitos lógicos. Aunque también este dispositivo del cual estamos hablando, el JFET, se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia y en circuitos de interfaces para computadoras. Ahora veremos la obtención de un circuito equivalente para obtener un circuito equivalente a JFET. Se realiza por parámetros analógicos utilizando transistores bipolares, pero de ser un dispositivo que es controlado por tensión. El método B, que es la puerta, es el adecuado a utilizar, los cuales son parámetros y Y, ya que estos, al estar relacionados por corriente, se relacionan, tienen una salida que llega con tensiones de entrada. Les presentaré un modelo.
circuito. Como podrán ver, aquí está nuestra G, que sería el gate, aquí, o la puerta. Aquí tenemos lo que sería nuestro drenado y nuestra fuente. Y esta flecha sería nuestro BGS, nuestra RD y nuestro GRD. Pues ahora sí explicaré sobre el circuito. Bueno, el circuito que observamos es el circuito de modelo de pequeña señal, el cual tiene dos parámetros, los cuales son el GM, o también es conocido como el factor de admitancia, y la RD, que significa resistencia, salida o nivel de drenado. Estos parámetros dependen de la corriente de polarización del transistor, o sea, de la ID, y el fabricante, pues, como nos facilita esto con la hoja de datos, los cuales debemos de utilizar, porque hay que recordar que cuando se encuentra en DC, el voltaje de compuerta fuente va en contra del nivel de la corriente de drenaje. Esto será mediante la ecuación de Schottler, que tiene la siguiente forma. Esta sería la ecuación de Schottler, el cual es ID es igual a IDSS. Esto lo multiplicamos por 1 menos BGS dividido BP, y a eso lo cerramos entre paréntesis para elevarlo al cuadrado. Este es un cambio de corriente que se encuentra en el drenado, que se acciona por el cambio de voltaje en la compuerta de fuente. Este puede determinarse mediante el uso del factor de transconductancia, o GM, en lo que sería la siguiente fórmula. Delta ID es igual a GM por delta V, que sería el voltaje. Ahora veremos cómo se determina la gráfica GM, la cual utiliza una curva mediante la siguiente fórmula. De nuestra ecuación de Schottler, que sería ID es igual a IDS, esto multiplicado por 1 menos BGS dividido BP al cuadrado, tenemos lo que sería nuestro GM, que es igual a delta ID dividido delta VGS. Y esto nos da una gráfica, recordemos, ahorita que sería de la siguiente forma. Que sería de la siguiente forma. Como vemos, aquí hay una curva, aquí tenemos, hay una curva, aquí tenemos nuestro ID en amperios y nuestro PP, y esta sería la gráfica BGS. Y aquí en medio de esta curva tenemos lo que sería un punto Q.
Esto, lo que podemos decir de esa gráfica es que Gm es igual a Id y Vgs. Esto será dependiente de Q y con este vamos a sacar un punto. Bueno, continuando con nuestra explicación, presentaré un ejemplo de modelo en señal pequeña, el cual ya los tengo aquí creado con el fin de ahorrarnos un poco de tiempo y lo estaré presentando. Sería esto. Como pueden ver, aquí está lo que sería nuestra Tierra en una fuente de voltaje. Aquí sería el RS. Aquí, continuando, sería nuestro voltaje de entrada. Tenemos un capacitor. Aquí tenemos lo que sería nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2. Al otro lado tenemos lo que sería nuestro RD. También aquí va nuestro drenado. Aquí sería nuestro gate o nuestra puerta. Tenemos aquí más adelante un capacitor 2, un voltaje de salida, nuestra RL, y esto nos conducirá a lo que sería tierra. Abajo de nuestra fuente, que a nuestra puerta, tenemos un RS1 y a nuestro extremo izquierdo tenemos lo que sería un capacitor CS, lo llamaremos así. Teníamos una resistencia RS2, pues me falta el nombre. Pero igual, para este ejemplo no será tan útil. Y esto va directo a tierra. Si analizamos nuestro circuito, obtendremos que aquí viene ahí está. Aquí viene lo que sería la corriente, pasa acá, cruza por esta resistencia RS. Esto, el capacitor lo ignoramos, ya que en fuente directa pues no se tiene una frecuencia, ¿verdad? Pero se ignora esta parte. El R1 y el R2 pues son paralelos entre sí. Entonces vamos a redibujar nuestro diagrama, pero ahorita estamos analizando lo que sería el diagrama base. Ya lo que tenemos aquí, pues continuamos, ¿verdad? Vamos a obtener lo que sería nuestro gate y nos aparecerá una BGS y abajo estará nuestra fuente, y esto conducirá a una GMBGS. Luego pues tendremos un drenado. Este drenado va, si analizamos nuestro circuito, a una RD que está por aquí, si lo pueden ver. Esto va a tierra y se continúa con una RL que estaría aquí. Prácticamente se ignora, como ya les decía, este RS2, ya que buscamos una manera, la corriente siempre busca una manera más fácil por dónde pasar, y como el capacitor, como ya dijimos, no tiene frecuencia, pues ahí se ignora esa resistencia. Si hacemos el diagrama que tenemos como tal para nuestro modelo de pequeña señal, nos quedaría de la siguiente forma. Ahorita vamos a analizarlo. Con la explicación ya dada, pues vamos a realizar nuestro circuito equivalente. Con el fin también de ahorrarnos tiempo, pues aquí ya lo he creado. Entonces ahorita se los muestro. Los que les decía, aquí pasa nuestra fuente de voltaje, aquí va y aquí encuentra lo que sería nuestra resistencia RS. No sé si pueden visualizarlo bien, pero aquí hay una resistencia RS. Aquí está nuestra resistencia también paralelo R1 y R2, que eso está muy en paralelo en nuestro circuito anterior. Aquí sería nuestro gate, como ya les decía, y esto lo que estaría apareciendo, nuestro BGS, y aquí sería nuestra fuente de S, y esto va a tierra. Aquí estaría apareciendo lo que sería el GMBGS, y aquí estaría el drenado. Esto iría conducido a una resistencia RD que va dirigida a tierra,
y va conectada esta RD a una resistencia RL que todo va a tierra. Entonces ese sería nuestro circuito equivalente que lo sacamos de nuestro circuito base. Ese sería nuestro circuito base y nuestro circuito equivalente para analizar lo que sería el modelo de pequeña señal. Ahora, según lo que tenemos aquí, pues nuestra ganancia de voltaje, vamos a analizarla. Sí. Nuestra ganancia de voltaje quedaría como menos Gm multiplicado por RD en paralelo a RL, y esto dividido 1 más Gm por RS1. Entonces, lo trasladé a otra hojita para que sea una representación más gráfica. Y así sería la ganancia de voltaje, que sería esta. Ahora nuestra impedancia de entrada pues sería R1 en paralelo a R2, y nuestra impedancia de salida pues solo sería RD. Esto sería todo por el análisis del circuito que estuve planteando para fin educativo, para comprender mejor lo que sería el modelo de pequeña señal. Pues como pudieron ver, tuvimos un circuito base o circuito completo, lo llamaría yo, que es donde nos muestra todos los dispositivos electrónicos que llevaría el circuito. Ya haciendo la deducción, pues tenemos lo que sería el circuito equivalente de nuestro modelo de pequeña señal, y aquí algunas ecuaciones que están basadas acorde a nuestro circuito equivalente para obtener ya sea la impedancia de entrada, impedancia de salida o nuestra ganancia de voltaje. Entonces, esto sería todo por el ejemplo de nuestro circuito modelo en pequeña señal, siempre del JFET. Continuando con el siguiente inciso de este punto, queremos hacer énfasis a la utilidad que tiene nuestro JFET, pero ahora en la amplificación. Pues este transistor de efecto de campo de unión es útil porque permite aumentar la amplitud de señales eléctricas débiles sin alterar significativamente su forma de originalidad. Y como ya explicamos que es un JFET, pues me saltaré esa parte y me centraré ahorita en el por qué se utiliza para la amplificación. Pues porque tiene una alta impedancia de entrada, que fue también uno de los puntos vistos anteriormente, lo cual significa que no carga la señal de entrada. Esto es ideal para amplificar señales muy débiles como las de micrófonos y sensores. También porque tiene un ruido muy bajo, lo cual introduce poco ruido eléctrico, lo que es esencial en amplificaciones como radio, audio profesional o instrumentaciones sensibles. Otro punto del porqué sería la linealidad en la respuesta, ya que proporciona una amplificación más limpia y precisa en muchas aplicaciones analógicas. Y se preguntarán, ¿pero cómo lo amplifica? Pues cuando se polariza correctamente nuestro JFET, recibe una pequeña variación en el voltaje de la compuerta BGS, lo cual modifica la corriente que fluye entre el drenado y la fuente ID. Esa variación puede ser mucho mayor que la señal de entrada y produce una señal amplificada. Y entre sus utilidades que le podemos dar a nuestro JFET, pues tenemos la amplificación de audio, las etapas de entradas en osciloscopios o instrumentos de medición, también la sintonización de radio y las amplificaciones operacionales de nuestro JFET. Ya cerrando este círculo de todo lo que sería nuestro JFET, pues en un breve resumen, pues tenemos que la amplificación del JFET es muy útil, ya que permite manipular señales débiles sin distorsionar significativamente, con una alta eficiencia, eficacia energética y facilidad de control, especialmente en sistemas electrónicos analógicos sensibles. Y esto sería todo por la explicación de este punto. Espero les haya gustado y pasaremos con nuestro siguiente compañero. Muchas gracias.